de Educación, Ángel Gabilondo. No hacen falta presentaciones, simplemente algunos datos. Ángel Gabilondo es catedrático de Metafísica y ministro de Educación desde el 7 de abril del año 2009. Nació en San Sebastián, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid. Se doctoró en esta disciplina con una tesis sobre Hegel titulada El concepto como experiencia y sistema. Vinculado a la Universidad Autónoma desde su etapa de estudiante, Ángel Gabilondo fue, desde el año 89 hasta el 92, decano de la Facultad de Filosofía y Letras en esta universidad, en la que con anterioridad había desempeñado el cargo de vicedecano de profesorado. Catedrático de Metafísica, impartió también las materias de Hermenéutica y Teorías de la Retórica y Pensamiento francés contemporáneo. En varias ocasiones representó por elección al profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid y formó parte de diversas comisiones y fue miembro también de la Junta de Gobierno. Candidato a rector de la Universidad Autónoma de Madrid con el lema «Hacer universidad de otro modo», el 25 de abril del año 2002 fue elegido en este puesto, el primero en la Comunidad de Madrid que se hizo conforme al sistema de la Ley Orgánica de Universidades LOU, en vigor desde enero de ese mismo año. Tomó posesión del puesto en el que sustituyó a Raúl Villar el 27 de abril del año 2002. Un año más tarde, en 2003, fue elegido vicepresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE, y en el 2005 fue vocal por designación del Patronato de la Biblioteca Nacional. Reelegido rector de la Universidad Autónoma el 6 de abril de 2005, compatibilizó desde el 10 de octubre de 2007 ese puesto con el de presidente de la Conferencia de Rectores, en el que sustituyó a Juan Vázquez, rector de la Universidad de Oviedo. El 7 de abril del año 2009, Ángel Gabilondo fue designado ministro de Educación del nuevo gobierno surgido de la remodelación llevada a cabo por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ángel Gabilondo tomó posesión en su cargo al día siguiente y sustituyó en el mismo a Mercedes Cabrera Calvo Sotelo. Como titular de Educación, recuperó las competencias de política universitaria que durante un año gestionó el Ministerio de Ciencia e Innovación. Se desprendió de política social, que pasó al Ministerio de Sanidad y de Deportes, dependiente directamente del jefe del Ejecutivo. El 8 de abril de 2009, en su primera intervención tras su toma de posesión como titular de Educación, apostó por un gran pacto entre todos los niveles educativos, las fuerzas políticas y sociales y las comunidades autónomas. Entre sus publicaciones destacan Dilte y Vida, Expresión e Historia, El discurso en acción, Foucault y una ontología del presente, Trazos del Eros, de leer, hablar y escribir, Menos que palabras y La vuelta del otro. Con ustedes, en este desayuno, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, cuando quiera. Muchas gracias. Buenos días a todos, autoridades, rectores, embajadores, general jefe del Estado Mayor de la Defensa, miembros del Congreso y del Senado, miembros de la comunidad escolar, miembros de los medios de comunicación, amigos y amigas, señoras y señores. Buenos días, como digo. Agradezco a todos la invitación, muy singularmente a este foro de Nueva Sociedad, porque en esas tres palabras, que me resultan tan significativas y tan de mi agrado, encuentro la razón por la que me hallo aquí. Un foro es un espacio donde se intercambian opiniones, argumentos sobre asuntos de interés. La novedad siempre nos aporta energía transformadora y mucha nos hace falta en estos tiempos. Y no he dejado de señalar que la política es de la sociedad y para la sociedad. No se trata de lo contrario. Aconsejaba el escritor alemán Thomas Mann que pensáramos siempre como hombres de acción, pero que actuásemos siempre como hombres de pensamiento. La reflexión y la acción son caras necesarias de una misma moneda. En ocasiones, para mi sorpresa, se oponen, como si la reivindicación del pensamiento, del talento, de la reflexión, fueran un obstáculo para actuar. ¿Cómo promover la política si perdemos el tiempo en pensamientos? La reflexión útil se debe a los problemas, allí se ha de entregar a resolver los problemas de la ciudadanía. Me habrán oído decir que la educación es la mejor política social y también la mejor política económica. Atravesamos una crisis profunda y mientras dure su inestabilidad debemos proteger el pensamiento y el talento, debemos proteger la educación que lo alienta.
no debemos ignorar la enorme fuerza transformadora del pensamiento y de la acción. Es tiempo de modificar estados de cosas en un mundo con demasiada miseria e ignorancia. Porque del pensamiento, del conocimiento y de la capacidad de generar ideas y convertirlas en avances concretos dependerá cada vez más el futuro de las civilizaciones. Va a ser necesario generar nuevas ideas y transformarlas en avances sociales. Y del compromiso responsable nacerá esta implicación directa en la acción. Sin educación y sin formación no tendremos nada que hacer. La educación, sin más, es cierto que no garantiza en un contexto económico muy desfavorable pues un puesto de trabajo, un buen puesto de trabajo. Eso es cierto. Pero sí capacita, sí orienta favorablemente para conseguirlo. La formación, y muy especialmente la formación superior, universitaria o profesional, más aún la formación entendida como aprendizaje a lo largo de toda la vida, nos protege. Es un pasaporte y sobre todo favorece la empleabilidad y el desarrollo personal íntegro. Estamos destinando por primera vez más del 5%, un 5,11% del Producto Interior Bruto español a la educación. Lo estamos dedicando mediante una inversión pública global de casi 54.000 millones de euros. Es un esfuerzo de toda la sociedad, que no queremos patrimonializar desde el Gobierno. Toda la sociedad este esfuerzo. Pero hemos de reconocer que es una cantidad que se ha incrementado en un 46% desde el año 2004. La inversión en educación genera importantes beneficios para los individuos y también para las economías. Aunque es difícil cuantificarlos, algunos estudios, por ejemplo los de la OCDE, indican que cada euro invertido en educación superior supone un retorno de 2 o 3 euros. A la importancia social de la educación ha de añadirse también la importancia económica. Asimismo, la OCDE considera que un ciudadano con un título universitario generará $119.000 más en impuestos sobre la renta y cotizaciones sociales a lo largo de su vida que alguien que tiene solamente educación secundaria. No entiendan este asunto como un argumento consistente a favor de la educación, pero por si acaso. Nos estamos moviendo hacia una etapa en la educación que se va a medir a través del éxito de los sistemas educativos, ya no por lo que los países gastan en educación o cuántos individuos completan el título, sino por los resultados educativos obtenidos, por su impacto en el progreso económico y social, por su capacidad de generar bienestar y mejores condiciones de vida. Así que, del mismo modo que señalo que invertimos más en educación, señalo que esto no es suficiente. En estos días se incorporan a la universidad 1.600.000 estudiantes. Es un 10% más que el año pasado, lo que implica superar los niveles máximos que se habían alcanzado a finales de los años 90. Serán 1.600.000 personas formándose para el futuro de este país, descubriendo, inventando, ayudando a mejorar el sistema productivo, ayudándonos a entender las claves éticas y sociales de los retos que vendrán. Esta extensión y socialización con un despliegue territorial requiere, a su vez, políticas de diferenciación en los centros, de singularidad de cada universidad y de excelencia. Este curso se implanta en España el Espacio Europeo de Educación Superior. Ha sido gracias al esfuerzo de todas las comunidades universitarias, de toda la sociedad. Yo lo quiero agradecer. Es un ámbito compartido de reconocimiento, de movilidad y de posibilidades. Gracias a los estudiantes, a los profesores, a todos los que se ocupan de la gestión en la universidad, a todos los que trabajan en ella y al conjunto de la sociedad por este enorme esfuerzo. Hoy por hoy podemos afirmar que la universidad es imprescindible para el progreso y la innovación empresarial y social en sus áreas de influencia. Cuando las universidades se insertan activamente en el territorio, despliegan un gran dinamismo social y económico, multiplicándose los espacios de cooperación. Los puentes que establecen las universidades con su entorno territorial se hacen desde distintas perspectivas: la formación,
la investigación, la transferencia del conocimiento. En definitiva, se crea un espacio que fomenta la innovación y la aparición de nuevas iniciativas empresariales de alto contenido tecnológico. Digámoslo así, reconozcámoslo así. Solo desde esta verdad se generará confianza. Y queremos reforzar el eje universidad-ciudad-territorio, abrir aún más el mundo académico al exterior para que toda la estructura social y económica se beneficie con amplitud de sus propuestas y de sus avances. El programa Campus de Excelencia será el principal instrumento para ello. El próximo 19 de octubre, un comité internacional evaluará cuáles son, entre los 22 proyectos que se presentaron, de 39 universidades, los que merecen la calificación de Campus de Excelencia Internacional. Ha sido una convocatoria con una clara apuesta por la agregación y la especialización. Y estas son dos de las líneas en las que el Ministerio más ha insistido, ya que entendemos que la Universidad Española debe unirse, especializarse para competir en un entorno global. Pero además es una convocatoria a la que cada vez se suman más instituciones. Este año participan también otros ministerios, como Vivienda o Ciencia e Innovación, que ya participó en el año 2009, e instituciones como el CSIC o la ONCE. Desde 2008, lo aportado por los Ministerios de Educación y Ciencia e Innovación asciende a 642 millones de euros. Es imprescindible que la universidad potencie la transferencia de la investigación y la tecnología. El conocimiento es de la sociedad y para la sociedad. Una vez generado, ha de volver a la sociedad para procurar mejores condiciones de vida y mayor bienestar. No queremos una universidad convencional que esporádicamente tiene contratos de I+D con las empresas, sino que precisamos de una universidad investigadora, emprendedora e innovadora, que genere patentes y aliente la creación de spin-offs académicas. Y es espectacular, esta es la palabra que hay que decir, espectacular, el esfuerzo y los resultados de la universidad. Sé que hay otros discursos, pues este es el mío. Es espectacular el esfuerzo y los resultados de la universidad al respecto, muy singularmente en los últimos 10 años. Es imprescindible y justo reconocerlo, y yo aquí lo hago. La sociedad española demanda cada vez más, con mayor insistencia, no solo graduados competentes en los distintos conocimientos, sino también personas con destrezas y habilidades transversales. Por tanto, hemos de trabajar e impulsar la utilización por parte de los estudiantes y con la colaboración de las universidades de sistemas de evaluación, de formación, de certificación en idiomas, en informática, en competencias transversales. Y también es un objetivo prioritario de nuestro país impulsar este espíritu crítico, emprendedor de los estudiantes. No basta tener conocimientos. La sabiduría no es la simple adquisición de información. Es también un modo de comportamiento, un modo de actuar, una capacidad para implicarse en equipos, para tomar decisiones, para trabajar bajo presión. Y esto es indispensable que se genere también en los ámbitos educativos. Quiero destacar la reforma de los estudios de doctorado que van a estar orientados hacia los criterios de convergencia europea, a formar doctores que impulsen la investigación, la transferencia y la innovación que necesita la sociedad, el sector productivo y que precisa, nunca hemos precisado más que hoy del conocimiento. En la sociedad, precisamente, que lleva ese nombre. El Gobierno está ultimando el proyecto Real Decreto de Regulación de Doctorado y ha desarrollado las escuelas de doctorado en los presupuestos generales del Estado de 2011. Debemos potenciar aún más e incentivar la actividad del personal docente e investigador en las actividades de esta transferencia del conocimiento como uno de los elementos clave del cambio de modelo productivo en nuestro país. En este sentido, deseo destacar el peso específico que tienen las universidades y sus investigadores en la actividad científica de nuestro país. Los resultados de las convocatorias del año 2008, de los programas sobre recursos humanos que instrumentan las ayudas destinadas a la consecución de una masa crítica de investigadores de alto nivel, revelan que más del 71% de las becas de formación del personal universitario y del 84% de las becas FPU tuvieron como destinatarios directos las universidades. Y los proyectos de investigación básica no orientada, desarrollados por las universidades, constituyeron más del 63% de los proyectos financiados. Esto no significa
hacerse propietario de la investigación, pero reconozcamos el esfuerzo que se hace por la investigación en la universidad. Y en este contexto, el Ministerio de Educación ha incluido en el Plan de Acción 2010-2011 importantes programas referidos al impulso de la segunda y tercera misión universitaria que están dotados presupuestariamente en la Ley de Presupuestos 2011 para reconocer también la importancia de la función investigadora y de transferencia del profesorado universitario. Es uno de los ejes del documento de mejora del seguimiento de las políticas de financiación de las universidades para promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del sistema universitario español, acordado por las universidades, las comunidades autónomas el pasado 26 de abril de 2010. Para este curso, a pesar de las complicaciones que esto supone, pero en virtud de la importancia que esto tiene, hemos mantenido el programa de máster para desempleados, dirigido a aquellos titulados universitarios entre 25 y 40 años que están percibiendo prestación o subsidio de desempleo o lo hayan estado percibiendo entre el 1 de enero y el 1 de septiembre del 2010, para que puedan tener más acceso a una titulación de posgrado. La mejor manera de combatir la situación en la que uno se encuentra es fomentando la propia formación. El objetivo es proporcionar ayudas para la mejora de estas personas, para favorecer su oportunidad de reincorporarse al empleo y facilitar su reciclaje profesional. Son en torno a 15 millones de euros. Me habrán oído decir muchas veces, lo he oído citar alguna vez también, que las convicciones deben llevarse a los presupuestos, que cuando llegan los presupuestos es cuando se ve cómo estamos de convicciones. Pues ha llegado la hora. El próximo año los presupuestos del Ministerio de Educación mermarán, como tendrán que hacerlo los de todos los ministerios de este Gobierno, pero en aplicación del plan de austeridad. En concreto, descienden un 7,37% con respecto a 2010. Es una partida de en torno a 3.000 millones de euros, pero no será ningún otro tipo de recorte general. En educación, simplemente es la aplicación del plan de austeridad, porque en este marco de contexto económico desfavorable todos sabemos lo necesario que es actuar con responsabilidad, fijar prioridades, y nosotros asumimos que tenemos que mejorar y extremar la eficacia en la gestión para sacar el máximo partido de este esfuerzo que toda la sociedad hace y nos entrega, y asumimos esa responsabilidad y también asumimos los recortes de gasto y lo vamos a llevar a cabo solo en aquellos ámbitos que no sean perjudiciales para el ciudadano. Apretaremos todos los esfuerzos en lo que tenga que ver con la vida del Ministerio, con los gastos corrientes, pero desde luego no haremos nada que pueda incidir en la pérdida de calidad del sistema educativo o en la posibilidad de alcanzar estos objetivos educativos. No se tocan los pilares de la educación con dimensión social que llevamos tiempo construyendo en España. Se mantiene el proyecto del programa Educa 3, con 100 millones de euros, o el plan PROA, para reforzar y apoyar a los alumnos con especiales dificultades, 60 millones de euros, o la Escuela 2.0 con 100 millones de euros, o 45 millones de euros para la disminución del abandono escolar temprano, es decir, los asuntos de la dimensión social de la educación. Hay además fondos destinados al aprendizaje de lenguas extranjeras, a la formación profesional, a la modernización de las universidades. Son actuaciones que les avanzo para que se comprenda que no se trata de medidas inconexas, sino que tenemos un plan y un acuerdo y un compromiso, el de llevar todos la educación hacia adelante, concretándolo en acciones muy específicas. Sobre todo, creo que es importante subrayar que las becas y ayudas a estudiantes incluso se incrementarán si se mide el año presupuestario en un 2,6% con respecto al ejercicio anterior, llegando a los 1.430 millones de euros. Bueno, es verdad que el presupuesto es menor, pero también es verdad que las convicciones siguen más presentes que nunca, sobre todo en aquellos aspectos de dimensión social. Hemos decidido también conocer el efecto de este esfuerzo de la sociedad para conocer cuál es la distribución de las becas, para ver
cuál es la gestión y los resultados de este esfuerzo de toda la sociedad. Y por eso hemos creado el Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico, que es un órgano de asesoramiento para analizar si las becas que se conceden tienen el efecto positivo que han de tener. Y además es una apuesta no solo por las becas, sino por la transparencia, por la participación en la gestión educativa. Y de esto se trata, de actuar. Y estamos actuando. Y tenemos un plan para hacerlo, incluso enunciamos del pacto al plan, un plan y lo estamos llevando a cabo. El Plan de Acción 2010-2011 es una realidad, pero no hubiera sido posible sin la cooperación de todas las comunidades autónomas, a las que siempre, y en esta ocasión también, deseo agradecer su labor. De hecho, buena parte de este plan se sustenta en un conjunto de 17 programas de cooperación territorial para los que su concurso es imprescindible. Nos necesitamos. Solo mediante el consenso y el acuerdo adoptaremos medidas de alcance viables y sostenibles. La colaboración y la cooperación son el único camino. No era, por tanto, una estrategia para lograr un pacto, el consenso y el acuerdo. Era una convicción política, la convicción de que este es el único modo de gobierno sostenible y responsable, pensando también en los ciudadanos. Y por eso, sin pacto, con plan, no se ceja en la voluntad del acuerdo y del consenso y se cree en la cooperación y la colaboración como el único camino educativo. Estos programas se agrupan en 5 bloques de actuación. Son los principales problemas que todos hemos detectado en nuestro sistema educativo. La mejora del rendimiento escolar, la modernización del sistema educativo, lo que incluye un fuerte aprendizaje de lenguas extranjeras, o el plan estratégico de formación profesional, o la información y evaluación como factores para mejorar la calidad de la educación y la formación del profesorado. Hay 3 de estos aspectos en los que quisiera brevemente detenerme, porque creo que es ahí donde nos estamos jugando gran parte del porvenir de nuestras generaciones. Es el impulso de las lenguas extranjeras, la formación profesional y la reducción del abandono escolar. Este plan global de impulso del conocimiento de idiomas, es verdad que todas las comunidades estaban haciendo un gran esfuerzo, pero nos faltaba quizá un plan articulado, con alcance para todo el Estado y dotado con 120 millones de euros para el próximo curso. Fue presentado el último Consejo de Ministros. Es el primero de carácter conjunto que se pone en marcha en España sobre esta materia y aborda con carácter global las previsiones de financiación sostenida para este aprendizaje. Promueve dicho aprendizaje con medidas dirigidas no solo a los alumnos, también a los profesores y a las familias. Es un plan para 10 años, pero algunas de estas medidas ya tienen una aplicación inmediata para este mismo curso. El aumento de estancias en otros países de profesorado de lenguas extranjeras, de maestros de educación infantil y primaria, el aumento de estancias formativas de alumnos en nuestros países, el incremento del número de auxiliares de conversación extranjeros. Esta misma semana, en cooperación con las comunidades autónomas, estos días, 3.575 auxiliares de conversación extranjeros se han incorporado a centros educativos españoles. Pero nada será posible si no cambia la percepción social, el entorno social sobre los idiomas extranjeros. No es un sobreañadido exótico que luce en nuestros currículum. No es solo una asignatura. Es imprescindible para la comunicación, para la oportunidad, para la competitividad, para la convivencia. Y es un déficit de nuestro país. Y se está demostrando que algunos aspectos también, que pueden parecer laterales, como el visionado de material audiovisual en versión original, pues cada día se les da más importancia a que se haga en versión original. Es cierto que ahora la TDT facilita la extensión a las familias de otras lenguas, pero estos gestos sencillos que nos acercan a Europa no hacen sino mostrar que el nivel de conocimiento de idiomas en España somos en esta línea muy aventajados por otros países de la Unión Europea. Pero este trabajo conjunto decidido por el Ministerio de las Comunidades Autónomas tiene también como meta el impulso de la formación profesional. Ayer mismo se inauguró en Albacete, con la presencia de los príncipes de Asturias, el nuevo curso de formación profesional. Es verdad que a lo largo de los últimos años se ha logrado un mayor prestigio
Pero también tenemos que hacer aquí una nueva labor informativa y pedagógica desde la convicción para impulsar definitivamente estos estudios. Tenemos que lograr que se comprenda bien que estos estudios son también educación superior. Los nuevos requerimientos del mercado, el nuevo modelo productivo, necesitan de unos profesionales formados correctamente y concretamente para actividades específicas. La formación profesional y su empleabilidad es una de las claves. Es verdad que el número de estudiantes matriculados en ciclos formativos de grado medio superior este año es de 568.962, es decir, hay un crecimiento también del 6,4%. Vamos, creo, en la dirección adecuada, pero hay algunos desajustes, los hay. Debido al aumento del número de personas que han decidido cursar este tipo de estudios, se ha producido un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Contentos estamos con que haya esta demanda, pero no contentos estamos con que haya este desequilibrio. Se dan cifras dispares sobre la cantidad de personas que no han podido matricularse en estudios de formación profesional. Y las cifras dispares obedecen a que no hay ni una metodología ni una estadística fiable que cuantifique las plazas que se requieren. Bien es sabido lo difícil que es sumar lo que falta. Lo que falta es muy difícil de sumar. Sobre todo, sumar lo que no hay es complicadísimo. Pero lo que tenemos que hacer es darle visibilidad. Y por eso hemos acordado con las comunidades autónomas elaborar un mapa que refleje la oferta y la demanda real que existe en las diferentes zonas de España. Un conocimiento de las necesidades de cada autonomía. En función de esta información, vamos a establecer la oferta de títulos más adecuados para cada región. Y este mapa tiene que estar a disposición de todos en junio del año que viene. Es un mapa de proyección para los próximos 5 años. Tenemos que saber qué necesita este país en formación profesional en los próximos 5 años y adaptar nuestras acciones y nuestras políticas en esa dirección. Esperamos también, y este es nuestro compromiso, que 140 títulos del catálogo de titulaciones de FP se encuentren también para finalizar este curso 2011 en condiciones de aplicarse. Y también vamos a hacer en este primer trimestre una convocatoria de reconocimiento de competencias profesionales que esperamos que alcance unas 50.000 personas. Se comenzó pensando en que hay muchos que están también trabajando y precisan implementar su formación pues, con una formación virtual a distancia de la formación profesional. Y este año se ha incrementado en 72.000 alumnos. 72.000 personas se han inscrito en un sistema de actualización de sus competencias a través de una red virtual. Y vamos a destinar también para este proyecto 16 millones de euros. Son medidas, no son intenciones, son medidas que valoraremos, son realidades y son compromisos. Y contamos con una dotación presupuestaria de 87 millones de euros para hacerlo. Orientaremos con su ayuda también las acciones y precisamos la colaboración de toda la comunidad educativa para hacerlo mejor. Pero estas medidas van directamente a los puntos más débiles de nuestro sistema educativo y entre ellos, como saben, el abandono escolar es el fundamental. Sí creemos que el impulso de la formación profesional o de la flexibilidad del sistema, relacionando todos los niveles de la educación, pueden evitar el fracaso escolar. Sí creemos que la educación infantil temprana favorece la detección de necesidades de escolarización específicas, favorece también la inserción en el ámbito educativo y el éxito escolar. Y podemos estar satisfechos de que todos los niños de España de 3 a 6 años tienen ya escolarización universal y gratuita, sin que sea obligatoria. Pero, además, tenemos que hacer un plan específico de reducción del abandono. Y así se ha hecho en el Plan de Acción 2010-2011. No es presentable, para nosotros no lo es, que en España un 31,2% de los jóvenes entre 18 y 24 años no complete el nivel de educación secundaria posobligatoria y no siga estudiando. Podemos aquí abrir un debate muy interesante, que yo les ahorro, sobre si los criterios de cuantificación de ese abandono son homogéneos en Europa. Es un debate muy importante, pero no me amparo ahora en este caso, pero trabajamos también en eso. En el caso de los hombres, el abandono llega al 38%, más el doble de la Unión Europea.
Es una pérdida de talento, de capital humano que no nos podemos permitir. Y queremos actuar muy especialmente en las zonas con menores tasas de graduación en la educación secundaria obligatoria, mediante contratos programa que desarrollen iniciativas para combatir el abandono. Pero el abandono tiene muchas causas también sociales, económicas, que no se reducen al ámbito escolar. Pero los programas de refuerzo y orientación que han dado tan buenos resultados, que benefician a casi 3.600 centros, nosotros queremos ampliarlos, queremos extenderlos y para reducir el abandono escolar dedicamos una cantidad de 45 millones de euros. No hemos de olvidar, por otro lado, algo que nos da ánimos. Si miramos el asunto del abandono temprano, de acuerdo con los datos de la OCDE, la tasa de matrículas que hay en España de chicos entre 15 y 19 años constata que en nuestro país la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo después de la enseñanza obligatoria tiene tasas de matrícula en torno al 80%, es decir, equivalente a la Unión Europea. Entre 15 y 19 años, el 80% de nuestros jóvenes están estudiando. Bueno, habrá que esperar unos años, esto es lo que suele ocurrir, a ver dónde acaba este asunto. Pero sí puedo decir que estas tasas sí son hoy por hoy equivalentes a las de la OCDE. Necesitamos todo el talento dentro del sistema educativo, no podemos desperdiciar como país. Hemos de sentir como ciudadanos que la formación es un derecho que debe poder ejercer y que es aconsejable que se ejerza a lo largo de toda la vida. No abandonemos el sistema educativo, no abandonemos la formación y la educación, que es nuestra única posibilidad. La formación nunca es perjudicial. He oído hablar que hay sobrecualificación. Bueno, no ignoro este problema, pero no estoy de acuerdo con un discurso que pareciera algo así como que si alguien sabe algo que no se pueda inmediatamente aplicar a su empleo, es una formación que sobra. No sobra formación. Puede haber problemas de actualización en un mundo cambiante, puede haber problemas de calidad, pero no hay exceso de formación nunca. El plan de acción del que les estoy hablando está dotado con 590 millones de euros para 2011. Invertir en educación es invertir en futuro y estoy seguro de que todos ustedes apoyan que este esfuerzo por la educación abre oportunidad. Una vez más, quisiera, en la línea de ir terminando, hacer una pequeña reivindicación. Son tiempos convulsos, de crisis, no solo social, económica, política y de valores. Y yo quisiera hoy, modestamente, desde este lugar que me toca ocupar, como suele decirse, el todavía ministro de Educación, quería hacer una pequeña reivindicación de la política y de lo político, y del espacio público, y de la dimensión ética, y del coraje y del valor cívicos para generar espacios de verdadera justicia y libertad. Y el hecho de que haya asuntos que deben mejorarse no significa que hemos de olvidar que todos tenemos un compromiso social, político y público, que yo reivindico en este caso como la reivindicación de la gran política, de la construcción en común de la ciudad. Durante el último semestre he podido presidir el Consejo de Ministros de Educación de la Unión Europea y recientemente he participado en la reunión de ministros de Educación iberoamericanos. Y lo más interesante, cuando nos reunimos tanta gente diferente, es lo mucho que nos parecemos. Lo más sorprendente en el mundo de las diferencias es lo que tenemos en común. Y lo que tenemos en común es que el desafío compartido es la educación y la formación como único camino. El horizonte ha de ser abierto, internacional, propiciando el reconocimiento, la confianza y la movilidad. Y los objetivos han de ser comunes, como los que esperamos que se consoliden en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del 3 de diciembre en Mar del Plata, que precisamente, y no es anecdótico, este año el tema es la educación. Les he hablado de acción y de reflexión. Hemos reflexionado y es lo que suele ocurrir cuando uno reflexiona. Sin darse cuenta, ya está actuando. Este ministerio va a poner toda su capacidad para lograr los objetivos educativos que nos hemos marcado. No hay tiempo para lamentos. Hay tiempo y es el tiempo de la acción.
Sabemos que los padres, que los profesores, que los estudiantes, que la comunidad educativa, que los agentes sociales, que las instituciones públicas y privadas, que los centros educativos, que las universidades, que todas las comunidades autónomas, que también todos los partidos políticos estarán a la altura. Hemos de estar a la altura de este desafío. Es una petición de toda la sociedad. Si no, no mereceremos la responsabilidad que tenemos. Y quisiera concluir subrayando que todo ello no será posible. Y lo digo hoy, aunque no lo digo solo hoy, que es el Día Mundial de los Docentes, lo digo hoy, también hoy, que sin los docentes no hay nada que hacer. Sin los docentes, a quienes siempre hemos de reconocer y de valorar su labor imprescindible. Pero aquí es muy difícil no tener que ver algo con esta tarea, porque no solo se educa en horario escolar. Es tarea de toda la sociedad y como miembros de la misma hemos de crear condiciones y dar contenido a este reconocimiento. No basta una declaración de principios a favor de los docentes. La mejor labor de reconocimiento a los docentes es asumir también nuestra propia tarea educativa. Esta tarea que es de todos, esta tarea que estamos haciendo y que cada cual ha de hacer según le corresponda. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. La verdad es que yo llevo moderados aquí pues unas cuantas decenas de desayunos y nunca he tenido sobre la mesa tantas preguntas como las que hoy me han llegado. Así que le pediré por brevedad en la respuesta. Hay un grupo de preguntas muy amplio referidos a la educación y otras que tienen que ver con la situación política. Empezamos por esta última, por el segundo bloque, y ya pasamos después a los temas de su departamento. Le preguntan si considera que la victoria de Tomás Gómez en Madrid implica una crisis de liderazgo en el PSOE. Por decirlo en términos, no sé si más cultos, esta discrepancia que ha existido en Madrid entre tomistas y trinitarios, ¿cómo la ha vivido y qué le parece sus efectos políticos para el presidente Zapatero? De las musas al teatro. Yo creo que de todas estas consideraciones que se han hecho es muy interesante que en un momento se ha deslizado esto de en Madrid. Y es muy interesante desde todos los puntos de vista, pero también desde uno. Yo creo que esta es la prioridad. La prioridad es Madrid, los madrileños, los ciudadanos de Madrid, los programas para Madrid y los problemas de Madrid. Y entonces yo lo que espero es que nos centremos en esto. Ya sé que lo otro es muy interesante y si hace falta ahora hablamos un poco, pero yo sí quiero poner el foco en un lugar, que es en Madrid y en los ciudadanos y en los programas para Madrid. Y yo espero que los partidos políticos, todos que representamos voluntad ciudadana, pongamos esto como una prioridad y trabajemos conjuntamente por ello. Comprendo que si son unas primarias con un mismo programa, pues tampoco se trata de esgrimir ese programa. Pero a mí me parece que es el tiempo de vincular fuerzas y de poner en el foco de atención Madrid, los madrileños, los problemas y las posibilidades de esta gran comunidad. Dicho esto, yo he vivido el asunto con total naturalidad. Es conocido que yo no soy del Partido Socialista Obrero Español y, por tanto, no he votado. Por si alguno tiene interés en que he votado, yo no he votado. Pero también es cierto que yo me siento muy vinculado a este proyecto, muy vinculado al proyecto socialista y muy vinculado también a un programa y, por tanto, muy implicado personalmente con plenas convicciones. Y, por tanto, no era indiferente a lo que ocurriera. Por si alguno piensa que yo me sitúo al margen de la reyerta de la vida real. Pero yo entiendo que, luego yo estoy en los consejos de ministros y ahí no falta liderazgo. Estamos trabajando activa y concretamente, y ustedes se sorprenderán, pero en los consejos de ministros hablamos de otras cosas. Hablamos de la recuperación económica, hablamos de las reformas estructurales, hablamos de las pensiones, hablamos de la cohesión social y a esto, desde luego, el presidente del Gobierno está plenamente dedicado y yo lo encuentro con fuerza, con decisión y con capacidad de trabajar en esta dirección. Respecto de los otros asuntos, yo suelo decir que los resúmenes al final. No pueden ser todos los días el día del juicio final, porque el juicio final se desvirtúa mucho siendo todos los días.
no pueden ser todos los días de titulares de 6 columnas. Antes las 6 columnas yo recuerdo que eran pues de vez en cuando. Es que ahora 3 veces a la semana los titulares son de 6 columnas. Y comprendo, lo que quiero decir con esto es que un poco de mesura, un poco de tiempo, un poco de distancia y hagamos los resúmenes al final. Yo creo que el final será la unión de un partido con cohesión y con fuerza, trabajando y defendiendo un programa. Muy bien, pues pasamos ya entonces del Teatro a las Musas, porque ya hay preguntas relacionadas con el Ministerio. Rosa Belda, de COFAPA, Confederación de Padres de Alumnos, dice: en el Día Mundial del Maestro que celebramos hoy, ¿qué podemos hacer todos para conseguir los mejores profesores para nuestros hijos? Clemente Hernández, de AMPE, hoy celebramos el Día Mundial del Docente. ¿Qué mensaje debe recibir el profesorado español en este día sobre la dignificación de su trabajo y el reconocimiento de su autoridad docente? José Manuel González Huesa, de Servimedia: todo el mundo habla hoy del Día del Maestro y de la importancia que tiene la labor de los docentes en la sociedad. Los recortes en los presupuestos permitirán mantener unos maestros bien formados, reciclados, actualizados y motivados. José Campos, de Comisiones Obreras: hoy, 5 de octubre, se celebra a nivel internacional el Día del Docente. ¿Qué mensaje de optimismo le daría o enviaría al profesorado español el ministro de Educación? Y Nicolás Fernández, de AMPE, ministro: en este plan de acción que contiene aspectos muy importantes para la mejora del sistema educativo, echamos en falta un apartado de medidas de apoyo y valoración del profesorado y, en concreto, un estatuto del docente. Todo el mundo habla hoy de esto. Pues mi primer mensaje es que no hablemos solo hoy todo el mundo de esto. Esta sería mi primera propuesta. Es que el profesor no sea profesor por un día del que todo el mundo habla, sino que sepamos, yo siempre he dicho que la comunidad educativa está en el centro de la transformación del modelo educativo. Y digo comunidad educativa porque el profesor es con los estudiantes, con las familias también. Podemos hacer todos los cambios legales que pensemos, y todos los cambios de ministros y ministras y de gobiernos que pensemos, pero sin la implicación de la comunidad educativa no hay transformación del modelo educativo. Sin la participación directa de los agentes sociales, sin participación directa de la sociedad, no hay modificación del sistema educativo. Entonces, lo primero que hay que hacer es no dejar al profesor aislado, ahí solo, sino vinculado en ese contexto de comunidad, y arroparlo socialmente y arroparlo políticamente. Hay algunos que hablan todo el año mal del profesorado y hoy hablan bien de él. O sea, diciendo que no tiene competencia, que no tiene capacidad, que tiene mucho tiempo libre, que hay muchas vacaciones, que está muy bien pagado. Bien, pues yo lo que propongo primero es que hablemos bien del profesor todo el año. Igual menos bien, pero siempre bien. Y luego, segunda cosa que pido también es que adoptemos medidas en varias direcciones. Una, desde luego, tiene que ver con la cualificación y formación del profesorado. Hemos puesto también un máster de formación de profesores de secundaria, no para dignificar al profesorado, que toda la dignidad tiene, pero sino favorecer su formación, porque el acceso del profesorado es determinante, tanto que es la clave del éxito escolar. Mira, hay comunidades donde los resultados son tan distintos de un centro a otro que es espectacular, y es la misma ley y el mismo gobierno. Y hay centros donde los resultados entre un profesor y otro son espectaculares. Desde luego, cuando se analiza sistemas como el de Finlandia, que se cita tanto, una de las claves es exactamente el profesorado, la convicción, la formación y el sistema de selección de profesorado. Yo ahí también llamo a todos los que tenemos responsabilidad compartida que pensemos conjuntamente. Y luego está el estatuto del profesorado. Nosotros hemos llegado a grandes acuerdos respecto del estatuto. Tenemos ahora pues, un debate que tiene que ver con la financiación. Son malos tiempos para encontrar buenas respuestas de financiación, pero sí puedo subrayar con satisfacción que el esfuerzo de los agentes sociales y de la comunidad educativa para aproximarnos en contenidos en lo que tiene que ver con los estatutos del personal docente investigador o personal docente investigador en formación son enormes. Y yo por eso soy menos partidario de declaraciones a favor de la dignidad del profesorado y trabajar más por su formación, por su incorporación y por su estatuto docente. Y ahí es donde está la dificultad. Este sería mi compromiso. Yo creo que es en esa dirección en la que tenemos que trabajar. Begoña San Martín, de Europa Press, dice: ¿está el Ministerio de Educación pensando en reducir el número de grados universitarios? ¿Esa medida no iría en contra de los objetivos de Bolonia? Bien, ayer leí que iba en contra de los objetivos de Bolonia no reducirlos.
hoy parece que va en contra de los objetivos de Bolonia reducirlos. Y yo creo que entre los objetivos de Bolonia, a mi juicio, no están ni en reducirlos ni en no reducirlos. Es otro debate. Lo que sí puedo señalar es que hay competencia de las propias universidades para, dentro de la legislación vigente, hacer las ofertas de títulos que estimen más adecuadas, de acuerdo también con sus expectativas, sus estrategias y su capacidad de autogobierno. Nosotros lo que pedimos es que esos títulos tengan unas garantías de calidad que están acreditadas por una agencia y luego cada universidad puede establecer el número de grados que consideren más oportuno. Probablemente la respuesta y la demanda social irá centrando los asuntos. También hay expectativas. Ahora mismo está ofreciéndose al espacio social una serie de títulos, pero las propias universidades evaluarán los resultados de esta oferta y es probable que con el tiempo haya una disminución y una concentración mayor. Pero esto no es política de ministerio. Uno se ha de levantar un ministro una mañana diciendo a mí me parece que hay muchos grados, aquí hay que intervenir, o a mí me parece que hay pocos, deberíamos poner unos 200 más. Lo que sí puedo señalar económicamente, y sé que esto en el modelo de financiación pues habrá de estudiarse, es que cada universidad y el sistema global irá en la dirección de el esfuerzo económico que se haga, encontrar rentabilidad social a ese esfuerzo. Hoy por hoy, empezando con estos nuevos títulos, vamos a ver qué ocurre. Pero la respuesta es no. El Ministerio no tiene ningún plan para recortar grados, ni para poner más. Lo que tiene es voluntad de analizar la situación conjuntamente con las universidades para que encontremos un poco el equilibrio de una oferta. Solo puedo señalar que yo no estoy a favor de que todas las universidades tengan todos los grados, sino que cada universidad tenga una especialización, una singularidad, opte por aquello que le identifica más y por aquello que responde más a las demandas de su entorno. Pero no será el Ministerio quien con una orden, un decreto o una ley vaya a decirle a las universidades que tienen capacidad de autogobierno los grados que deben tener. Una reflexión desde Onda Cero. Dice, muchos jóvenes tienen sobrecualificación y empiezan a ocultar en sus currículums sus carreras y otros directamente se van a trabajar al extranjero. ¿Qué está ocurriendo, ministro? ¿Qué piensa? ¿Qué va a hacer para cambiar o poder poner coto a esa fuga de cerebros jóvenes? Bueno, el Espacio Europeo de Educación Superior significa que nuestro espacio es toda Europa, para empezar toda Europa. Así que si hacemos un espacio de educación superior para que haya movilidad y nos preocupe que se muevan fuera, pues entonces yo creo que ya nos estamos equivocando. Lo que tenemos que lograr es que quieran también venir aquí de otros países, es decir, es un espacio común y compartido. Pero esto no evita el interés de la pregunta y su sentido, ¿eh? Simplemente quería añadir esto lateralmente, pero también con incidencia. Mira, tenemos un problema que tenemos poca formación profesional de tipo medio. Esto lo reconocen todos los países. Y como hay poca formación profesional de tipo medio y una gran demanda social de algunas actividades cualificadas, pues lo que está ocurriendo es algunas cosas singulares, tales como que algunos hacen una carrera universitaria y cuando acaban luego van a hacer un módulo de formación profesional porque resulta que encuentran mejor empleo con el módulo de formación profesional que con la carrera que han tenido. Es probable que cuando vayan a decir que van a cumplir ese trabajo diga que tienen el módulo de formación profesional y no cuenten que tienen una carrera. Pero también antes he querido, en fin, entendiendo estos problemas, mandar también un mensaje social. Es mal mensaje decir que se defiende la formación profesional combatiendo la formación universitaria. Es mal mensaje decir que no es bueno tener mucha formación, como que hay formación de sobra. Es que a mí formación de sobra me suena a hierro de madera. No hay formación de sobra. Otra cosa es que falte cualificación adecuada para desarrollar alguna serie de trabajos. Y yo creo que tenemos que combatir esto pues impulsando la formación profesional de tipo medio, impulsando la formación profesional. También es verdad que hay espacios de oportunidad en otros países, sobre todo en lo que tiene que ver con los jóvenes investigadores, que este espacio se ha abierto mucho y hay muchos jóvenes que van a otros países a trabajar con toda naturalidad porque su país es mucho más internacional de lo que era en nuestro corazón el país universitario, pero también es verdad que vienen algunos, ¿eh? No solo retornan, sino que vienen también de otros países. Es más, yo creo que el desafío no es tanto que no se vayan, cuanto que este espacio común permita también la llegada de profesores internacionales de otros países, estudiantes de otros países. Hemos incrementado el número de estudiantes extranjeros en España, hay 80.000. Bueno, pues tiene que haber más profesores.
pero a mi juicio la sobrecualificación tiene más que ver con la falta de formación en formación profesional de tipo medio o superior. Ernesto Martínez Ataz, que es rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, dice: está propiciando, liderando el Ministerio de Educación, foros de reflexión con empresas y otros agentes sociales acerca de en qué sectores del conocimiento y la tecnología quiere y puede estar España en el futuro para fomentar y aumentar su competitividad. Bueno, gracias, rector. Los trabajos que se están haciendo en informes, no solo del Ministerio, sino los que el Ministerio está colaborando, todos los informes reconocidos de COTEC, de conocimiento y desarrollo y demás, van en la dirección de vincular el conocimiento al sistema productivo y a la rentabilidad social. Y ahí estamos viendo un cierto mapa que está vinculado al proyecto también de Campus de Excelencia Internacional, porque ustedes bien saben que quien se ha presentado a este proyecto ha tenido que hacer ver cuál era la vinculación de su conocimiento con el entorno productivo, con el desarrollo local, con los ámbitos de especialización y las instituciones de su entorno. Y es exactamente el desafío que tenemos que hacer. El saber que el conocimiento no es solo para mayor gloria de quien lo genera, para el mayor currículum del profesor, también para eso. Es también para transferir a la sociedad y generar conocimiento. Tenemos estudios sobre esto, pero es cierto que si como rector se pregunta es porque probablemente tenemos que incidir más en esa dirección y gracias por hacerlo. Juan Santamera, director de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, dice: en las escuelas de ingeniería, especialmente en algunas y más concretamente en algunas asignaturas, es fundamental la experiencia profesional, hoy día casi ninguneada en el sistema de acreditación del profesorado universitario. ¿Qué piensa hacer al respecto? Bueno, en general nosotros hemos dicho que hay cosas que se aprenden y luego se aplican, pero hay cosas que solo se aprenden en el ejercicio profesional. Entonces había una cierta idea, es muy importante vincular la teoría y la práctica, porque aprendes una cosa y luego la pones en práctica, pero hoy sabemos que hay cosas que solo se aprenden en la práctica, y por tanto que la práctica no es la puesta en práctica de lo que se sabe, sino el lugar donde se aprende. Y esto nos ha llevado a implicar las prácticas en la formación universitaria, como un elemento determinante de la formación universitaria, y conceder créditos universitarios a asuntos aprendidos en la práctica. Y además hemos hecho otro asunto, del que se hablaba durante años que había que hacer, y ocurrió en julio del año pasado, y es el reconocimiento de la capacitación adquirida a través del ejercicio profesional. Hay gente que ha aprendido a hacer cosas, y ha aprendido a hacer cosas muy bien, ejerciendo una actividad profesional. Lo que tenemos que hacer es cualificar esa capacidad con una acreditación que, con complementos de formación, lleve alguna suerte de titulación. Y también hemos buscado fórmulas de flexibilización del profesorado, para que un profesional pueda también tener actividad como profesor en la vida universitaria. Y, por tanto, a través de la figura de profesores asistentes, igual tenemos, o visitantes, igual tenemos que todavía ser más flexibles en este asunto, pero este asunto en su flexibilidad tiene que ser de acuerdo también con los agentes sociales, con las propias comunidades universitarias, para que haya también un espacio de igualdad de oportunidad. Pero yo sí creo que la experiencia profesional y su vinculación con la universidad es determinante, y he señalado 3 vías por las que trabajamos. Armando de León Sotelo Benítez, de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid, y Pilar Díaz, de la Asociación Profesores Escuelas Oficiales de Idiomas, le plantean la misma cuestión prácticamente. Dice: tras la aprobación por el Consejo de Ministros del programa Inglés para Jóvenes, ¿qué planes tiene el Ministerio de Educación en coordinación con las comunidades autónomas para contribuir a poner en marcha el nivel C, que insistentemente demanda un creciente número de ciudadanos? Bien, vamos a ir más lejos, es decir, un poco más despacio. Yo creo que en este asunto es muy importante ver cuáles son las condiciones y la cualificación del profesorado, porque la universalización del sistema de idiomas, no solo de inglés, de idiomas, tiene que encontrarse también con la capacitación del profesorado. Yo no niego que en España haya personas de enorme preparación para impartir y formar también la educación bilingüe. A veces llamamos bilingüe con demasiada celeridad a algunos centros.
porque hay algunas clases en idiomas, porque se dice alguna palabra en inglés, porque hay un profesor que fue 3 meses al extranjero y en la puerta y el centro es bilingüe. Yo creo que tendremos que identificar un poco cuáles son las condiciones para que un centro sea verdaderamente bilingüe. Y, de luego, puestos a identificar, tenemos un problema en nuestro país, que es la cualificación y formación universal para alcanzar a toda la sociedad del profesorado. Hay extraordinarios profesores. Hemos hecho un esfuerzo también para incrementar y apoyar a las escuelas de idiomas, esfuerzo económico, pero en este momento uno de los grandes desafíos es qué cambios normativos son precisos hacer en nuestro país para favorecer la incorporación. Ya he dicho que por consenso también con la comunidad educativa, los agentes sociales, de profesorado también extranjero para impartir determinadas materias. Esto a mí me parece a veces más importante que el asunto de los niveles, pero también puedo decir que, por ejemplo, en el máster de educación de secundaria, para ser profesor, hoy por hoy hemos puesto como requisito indispensable un determinado nivel de conocimiento de inglés. Porque nuestro problema no es solo que los estudiantes no conocen determinados idiomas. El problema es de entorno social y también de la necesidad de una mayor cualificación del profesorado para poderlo hacer. Pero tenemos que ir en esta dirección y trabajaremos juntos con las escuelas de idiomas y, desde luego, con las comunidades autónomas también para encontrar cuál es el camino para ir más lejos. Alfonso Jiménez, de People Matters, dice: ¿cómo se podrían acercar aún más la universidad y la empresa? ¿No cree que la universidad sigue cerrada y las empresas no se acercan suficientemente a la universidad? Bien, yo creo que se ha dado unos pasos muy grandes, ¿no? Antes hablaba de la relación de la universidad con la sociedad, lo cual ya significa un cierto concepto, porque yo siempre creí que la universidad formaba parte de la sociedad, pero cuando se hablaba de la universidad con la sociedad, yo suelo decir la relación de la universidad con la sociedad, de la que forma parte. Y también, otro tanto digo, con el ámbito empresarial. Tenemos que recordar que hace pocos años había discursos encontrados. Se veían hasta carteles que nos prevenían de los empresarios. O los empresarios tenían prevenciones de una universidad cerrada sobre sí, endogámica, que solo piensa en sus cosas. Pero yo creo que gracias a un esfuerzo enorme y colectivo estamos evitando algunos prejuicios, sentándonos conjuntamente y haciendo proyectos juntos. Porque las empresas no son financiadoras de la universidad, ni las universidades trabajan simplemente por el rendimiento económico de las empresas, hay una rentabilidad social. Pero ahora se está trabajando juntos, en proyectos conjuntos y en programas conjuntos que están generando una enorme y extraordinaria confianza. La confianza se genera trabajando juntos. Pero también hay que decir que en nuestro país, cuando uno mira el esfuerzo que se hace en inversión económica en la educación superior, el esfuerzo público es muy consistente y muy equiparable y comparable con el esfuerzo hecho por otros países. Sin embargo, hay un esfuerzo privado mucho menor del que es razonable en países de nuestro entorno. Con esto no culpabilizo a nadie, porque igual hay que estudiar a qué obedece esto. Igual hay que ver cómo favorecer aspectos de patrocinio, igual hay que buscar cómo favorecer ciertos mecenazgos, igual tenemos que ver qué hacen otros países para lograr una financiación compartida. Y ahí yo lo que he visto, y probablemente la presencia en esta sala garantiza también esto, donde hay emprendedores, miembros de la comunidad universitaria, de agentes sociales, donde está la sociedad bien representada, ¿no? Que hagamos programas conjuntos. Antes se decía que un rector era, a mí me lo decían, éramos de una orden mendicante, que nos acercábamos siempre a pedir financiación. Ahora yo lo que he visto es que no se acerca uno a pedir financiación. Lo que se acerca a alguien a buscar cooperación y hacer un proyecto conjunto donde cada uno aporte lo que tiene y lo que sabe y lo que puede para hacer las cosas bien. Y también he visto otra cosa. Cuando van juntos, encuentran más fácil la financiación. Esto también lo he visto. Dan más credibilidad a los que han de financiar. Pero sí, hay mucho que hacer, y también hay que decir otra cosa. Retornar el conocimiento a la sociedad no es mercantilización. Retornar el conocimiento a la sociedad es responsabilidad social. Y yo creo en la responsabilidad social, en la respuesta a las demandas de la sociedad
y las empresas con las universidades y con todos los organismos e instituciones públicas y privadas tenemos que trabajar conjuntamente para responder a la sociedad. Carlos Andradas, de la Universidad Complutense de Madrid, dice: hoy mismo se baraja el nombre de un físico español para el premio Nobel. Dice: ojalá se lo den. Pero será otro cerebro que haya tenido que marcharse para florecer. ¿Qué necesitamos cambiar para evitar esto? Bien, un premio Nobel es evidente que no es un hecho aislado que emerge sorpresivamente para estupor de todos los entornos, sino que es preciso toda una política de país, hace falta toda una comunidad científica, toda una estructura y toda una apuesta en cuyo caldo de cultivo se generan equipos, en cuyos equipos emergen líderes y también proyectos y medios, y en ese entorno surge un premio Nobel. Porque a veces parece que alguno está esperando que salga un premio Nobel porque ha sido buena la cosecha del año, y tenemos que insistir en toda esta estructura social, económica, universitaria e investigadora para que se produzca este caldo de cultivo. Creo que se han dado buenos pasos en esa dirección y que, desde luego, estamos bastante más cerca que hace 15 años de que esto pudiera llegar a producirse, sobre todo en algunas especialidades. Pero también es cierto que los grandes líderes de proyectos investigadores necesitan unos soportes, unos contextos, una flexibilidad y unos medios que no siempre podemos poner a disposición desde las universidades, que han tenido que atender otras prioridades. De hecho, si alguna universidad, y algunas pues están trabajando en esta dirección, pusieran todos esos recursos, todos esos medios, todos esos equipos al servicio del liderazgo de un proyecto singular, es probable que encontraran también contestación en su contexto de comunidad universitaria, y tendrían que dar explicaciones de cómo es posible que haya destinado tanto tiempo pondrían los puntos suspensivos y lo llenarían todo de necesidades. Por tanto, tenemos que comprender que hemos estado en una fase de atender necesidades bastante elementales de las universidades y que ahora poco a poco se van produciendo pasos en esa dirección. Aprovecho para decir que también cuando se hacen los rankings de universidades a veces se cuentan también cuántos premios Nobel hay en la universidad o han estado contratados para la universidad, y también tiene el mismo problema. Esto exige unas capitales, exige una financiación que, si vemos la financiación de las universidades españolas, comprendemos que no siempre se puede hacer ese esfuerzo de medios y de equipos, pero no podremos estar ni tranquilos, ni satisfechos, ni cómodos mientras no se produzca esta situación que permita con naturalidad al menos una persona competitiva para el premio Nobel. Pero en España nos estamos acercando mucho en esa dirección, mucho, trabajando mucho en esa dirección. Más preguntas. Rodrigo Martín, de Hispanidad.com, dice: la nueva ley del aborto prevé que se enseñe educación sexual en las aulas. ¿Cómo van a aplicar este mandato al sistema educativo español? Bueno, nosotros más bien lo que hacemos es guías o recomendaciones de que la educación sea integral. Y desde luego, si alguna vez hemos hablado de esto, integral significa educación de los afectos, de las emociones, de los sentimientos, y la educación sexual dentro de esta educación con toda naturalidad. No hacemos la educación, la educación sexual, como si la sexualidad fuera una necesidad singular que requiere, desde luego, un tratamiento específico, sino incorporado y vertebral con toda naturalidad dentro de la educación de los afectos, de las emociones y de los sentimientos. Y desde luego no hacemos guías entendidas como recetas de comportamiento personal, sino como espacio de creación de valores para vivir esto en la vida con toda integridad y con toda naturalidad. Ni hemos hecho una frivolización, ni hemos conminado con recetas de actuación. Lo que hacemos es, con todo rigor y seriedad y con todo respeto a la dignidad también de los estudiantes, crear condiciones de posibilidad para que la educación y la formación esté vinculada a la educación de los afectos, de los sentimientos y de las emociones. Sin la banalización de la sexualidad,
sin la frivolización de la sexualidad, pero yo creo que esto se produce más cuando la ponemos al margen como algo separado que cuando lo incorporamos con naturalidad a la integridad y la formación de las personas. La guía no es un recetario y además es recomendaciones para ayudar a los profesores a su formación. No vayamos a las páginas, a buscar en las páginas, que esto ya forma parte de otro modo de entender. Miremos también integralmente no solo la educación, también la guía. En Servimedia les preocupa una cuestión que le plantean. Dice, ¿cómo está velando su ministerio para que los niños ciegos y deficientes visuales de todas las comunidades autónomas no se vean discriminados con el proyecto de Escuela 2.0 que dota de ordenadores con pantallas pequeñas que ellos no pueden utilizar? Bueno, desde luego el proyecto 2.0, primero una defensa de la educación integral, no solo, sino también de esta inclusiva. Nosotros hemos defendido la educación inclusiva y defendemos la educación inclusiva porque entendemos que es bueno no solo para los estudiantes que tienen necesidades de escolarización específica, sino para todos los demás, encontrarse en un contexto de convivencia, en un contexto de singularidad plural y en un contexto de diferencias. Y, por tanto, no solo no lo vemos como un problema, sino que lo vemos también como una enorme ocasión de formación. Cada uno tiene muchas cosas que aportar y creemos en la educación inclusiva e intercultural. Dicho esto como principio, también puedo señalar que el programa Escuela 2.0 hemos trabajado intensamente con las asociaciones para que sea accesible, para que tenga accesibilidad. Es decir, que las personas que tengan discapacidad de cualquier tipo, y todos tenemos alguna discapacidad, puedan verdaderamente acceder a estos proyectos y programas. Pero también hay que recordar que el Ministerio no ha puesto tamaños a los ordenadores. Si uno mira las decisiones del Ministerio sobre los ordenadores, no hemos hablado del tamaño. Nosotros lo que entregamos es un programa que incluye formación del profesorado. Y también hemos formado 70 y tantas mil personas para ello, conectividad, medios de gestión y de contenidos digitales, pizarras digitales, ordenadores, pero son las propias comunidades las que en un concurso público promueven la adquisición de ordenadores. Si en alguna comunidad, como dicen, necesitan, ahora hablo de comunidades, un tamaño distinto, pues que los compre más grandes. Nunca ha dicho el Ministerio qué tamaño tienen que tener los ordenadores. Pero yo creo que el problema de los ciegos es muy específico, muy singular y muy difícil. Y nosotros se nos ha pedido que trabajemos conjuntamente para encontrar respuesta a este problema. Hasta donde sé, hemos avanzado mucho para resolver este asunto. Y si hubiera que hacer algo más, desde luego estaré atento para hacerlo. Pero desde luego el programa 2.0 incluye la accesibilidad como un elemento determinante. Si en alguna comunidad esto no se está haciendo bien, yo me comprometo a trabajar activamente para que se haga mejor. José Antonio Méndez, del semanario Alfa y Omega, dice: los presupuestos de 2011 recortan la asignación al régimen de conciertos por primera vez en 40 años. Esto es lo que las familias reciben a través de los centros concertados en virtud de sus derechos constitucionales. ¿No considera esto un recorte social en educación? ¿No margina esto a la concertada frente a la pública? Y en este sentido le preguntan si estaría dispuesto a estudiar el cheque escolar como una apuesta por la defensa de la libertad de enseñanza en su vertiente de libre elección de centro. Bien, yo no soy partidario del cheque escolar y ya podríamos hacer un día un debate por qué no soy partidario del cheque escolar y a qué obedece el que no sea partidario del cheque escolar, pero desde luego no soy partidario del cheque escolar no porque esté en contra de la libertad, lo cual significa que aquí habría que hacerse algún tipo de debate, pero sí soy partidario de atender muy directamente a la pregunta que se hace. Y la pregunta que se hace va en una dirección. Mire, la LOE, en la disposición adicional 29.2, habla de que es imprescindible crear un grupo de trabajo, una comisión que estudie la valoración del módulo de los conciertos económicos. Hasta ahora no se había constituido esa comisión. Yo me comprometí a constituir esa comisión. Y en el último Consejo de la Conferencia Sectorial se ha constituido esta comisión.
Y esta comisión donde hay presencia de representantes de la concertada y luego de los sindicatos que tienen incidencia en la concertada, también desde luego agentes sociales y también desde luego el Ministerio y las comunidades autónomas, vamos a estudiar cuál es la cantidad que ha de asignarse a cada módulo en la concertada. Y en vez de hacer, que dar juicios de valor sobre si es adecuado o inadecuado, esto lo vamos a ver, lo vamos a estudiar con todo rigor y seriedad. Y les puedo asegurar que cumpliremos la disposición adicional 29,2 y que desde luego de ahí se deducirá cuál es la aplicación del módulo. Pero también hay que recordar que estamos trabajando, y está ya muy avanzado, el decreto en relación con la concertada, porque no es solo un problema económico, es un problema de derechos y de deberes. Y nosotros vamos a señalar también cuáles son los derechos y los deberes de aquellos que reciben dinero público para la educación, para que sean también universales y comunes, y aquellos centros que atiendan necesidades de escolarización especiales reciban también aportaciones especiales y singulares para el desarrollo de su actividad. Y significa esto que todos los centros que tengan financiación con dinero público deberán atender también a la inmigración, a la discapacidad y a las necesidades de escolarización específicas. En esos dos frentes, el decreto de la concertada y la disposición relacionada al módulo de los conciertos, estamos activamente trabajando y conjuntamente trabajando con la concertada. Y esta es la razón por la que no se estipulan ahora más cantidades hasta que no se acabe ese trabajo, que espero que hagamos con celeridad y seriedad. Vamos con las últimas preguntas ya de este desayuno. ¿No cree que la enseñanza en lenguas regionales es un hecho exótico del panorama educativo español? Bien, hay un hecho, que no sé si es exótico, que se llama la Constitución. La Constitución habla claramente de una estructura, que es la estructura de un país, que desde luego desde la idea de unidad, que está en el artículo 2 de la Constitución, habla de las nacionalidades y regiones y de la solidaridad entre ellas, del derecho a la de nacionalidades y regiones y habla de la solidaridad. Bueno, yo creo que este principio de solidaridad que impregna toda la Constitución y todo nuestro país, que hemos de reivindicar una y otra vez como espacios de cooperación y de colaboración, tiene muy singular determinación en la cuestión de las lenguas. Cuando se habla de una lengua oficial, que es el castellano o español, y de unas lenguas cooficiales en las comunidades autónomas, el euskera, el gallego y el catalán, además de, como aquí han sido llamadas, lenguas regionales, yo lo llamo lenguas cooficiales del Estado español. Y esas lenguas cooficiales tienen un desarrollo que se aplica de acuerdo con los estatutos de cada comunidad autónoma y lo que nosotros tenemos que garantizar algunas cosas. Una, la que dice la Constitución, el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo. Y dos, el cumplimiento específico en cada comunidad de aquellas competencias determinadas en los estatutos que hacen que esas lenguas sean cooficiales. En algunas comunidades se ha hablado, por tanto, de las lenguas como lengua vehicular y se habla de algunas lenguas como lenguas para competencia en la formación. Yo con esto no quiero decir, sino que lo que tenemos que hacer es velar para esa coexistencia y convivencia de las lenguas. Y creo que es lo que de hecho se produce en España. Una naturalidad en la convivencia y consistencia de estas lenguas. Yo he visto los problemas que se ha detectado por la educación en nuestro país en todos los informes de la OCDE, los informes de todos los organismos internacionales, y les puedo asegurar que ninguno aluden a que este sea un problema de la educación en nuestro país. Es más, solo en alguno aluden a que esta es una riqueza de nuestro país y una gran ocasión para nuestro país, porque señalan que el multilingüismo es una fuente de riqueza del conocimiento educativo. Y en esa hipótesis hemos trabajado. Esto no quiere decir que no haya cosas singulares que puedan hacerse de otra manera. Yo soy nada menos que el ministro de Educación, nada más que el ministro de Educación. Y, por tanto, hay asuntos que tienen que ver con la estructura del Estado, con la Constitución y con las competencias de los estatutos que yo lo que hago es respetar.
Muy bien, pues dos últimas ya. Carmen Sanz Chacón, de Mujer y Empresa, dice: más del 90% de los superdotados pasan por la escuela sin identificar y después la mitad tienen fracaso escolar. En las niñas los porcentajes son aún más alarmantes. ¿Para cuándo la identificación sistemática al entrar en la escuela? Yo creo que es la primera vez, o al menos, vamos a decir, de las primeras veces. Me han dicho que hay que decir de las primeras veces. Creo que me produce alguna confusión metafísica, pero bueno, de las primeras veces que en España se hace un programa para atender a alumnos con rendimiento escolar no provechoso, lo que obedece a causas de su especial dotación, capacidad, interés y demás. Y no había un programa específico sobre esto. España habíamos entendido o atendido más a la generalidad de los estudiantes, pero los que tenían necesidades de escolarización específica, pues no siempre hemos hecho todo lo que tenemos que hacer para los que tienen peores rendimientos y a los que tienen ahora habrá que hablar de sobredotación. Y hemos hecho dentro del programa de rendimiento escolar del Plan de Acción medidas específicas para estos estudiantes. Quiero recordar que no se trata de segregarlos del resto de los compañeros, haciendo algo así como el grupo de los estupendos, el grupo de los del montón y el pelotón de los torpes, aquella cosa que se hacía en algunos centros que no sabían muy bien qué hacer. Y lo que ahora está claro es que estas actividades serán fuera de la actividad escolar, del horario escolar, y tienen que ver con vinculación con grupos de investigación, con participación en actividades que tienen que ver con el ámbito universitario. Hemos tomado una serie de medidas para incentivar, para apoyar, para promover a estudiantes con rendimiento escolar más cualificado. Es cierto, y la pregunta era muy concreta, que no hemos establecido un procedimiento sistemático para identificar esas singularidades, porque esas singularidades no siempre son de capacidad o de dotación, porque el éxito escolar no es solo el éxito de la dotación intelectual, tiene que ver también con la motivación, con la incentivación también social, con el entorno familiar. Y por eso buscaremos los que tienen mayor capacidad para el rendimiento, no solo en la cualificación intelectual. Bueno, la última de las que entran, porque ya tenemos que ir terminando el desayuno, lo hace Juan Manuel Villa, de Madurez Activa. Dice: en el contexto de educación permanente y universidad abierta, ¿qué papel tienen las personas mayores en el ámbito universitario? ¿Cuál es su papel como alumnos en una sociedad para todas las edades? Bueno, es evidente que al entrar en la universidad, aunque se pide el carnet de identidad, no se pide la fecha de nacimiento como condición indispensable. Y además, esto es tan importante que hoy por hoy, si uno acude a un aula universitaria que no haya ido desde sus tiempos, lo primero que le va a llamar la atención es la pluralidad de edad de los que están en el aula. Les va a llamar la atención la cantidad de personas que no han mirado la fecha de nacimiento para ver si requerían formación. Porque desde luego la necesidad de formación nos alcanza a todos a lo largo de toda nuestra vida. Y hoy por hoy una de las fuentes de mayor competitividad es exactamente la formación permanente, la formación a lo largo de toda la vida. Si antes hacíamos pruebas específicas para ingreso a la universidad de mayores de 25 años, ahora hacemos pruebas específicas para ingreso a la universidad de mayores de 45 años. Y les puedo asegurar que se presentan, y se presentan muchos. Y de luego muchas personas que también han compartido momentos de su vida de formación con momentos también de actividad profesional, incluso personas que ya han, desde jóvenes se han jubilado, que vuelven una y otra vez a la formación. Lo que sí tenemos que hacer es lo que antes señalábamos, acreditar la actividad profesional para ver cuáles son los complementos de formación que requieren, porque muchas veces no es tanto que lo que necesitan es hacer cursos o grados completos, sino identificar cuál es la formación que ha de completarse o incrementarse. Es cierto también que las universidades empiezan a ofrecer programas específicos de formación, se dice para adultos, pero adultos son también los estudiantes de 18 años, ¿no? No sabe uno, para mayores, hay unos grandes debates de cómo se han de llamar, ¿no? Pero en todo caso está claro que la formación es algo que alcanza toda la vida. Yo también ahí me dirijo a los rectores y a las universidades para que hagan programas específicos y también para que flexibilicemos las condiciones y también para que reconozcamos la actividad profesional como actividad que da créditos y a partir de ahí señalar cuáles son los complementos de formación. Pero les puedo asegurar, igual algún día hay que hacer un estudio sobre cuál es la media de edad de los estudiantes en la universidad,
puedo asegurar que eso se ha incrementado notablemente. De hecho, por ejemplo, los que están haciendo máster en España, más de la tercera parte, desde luego, tiene más de 30 años. El 33% tiene más de 30 años haciendo un máster en la Universidad Española. Y, por tanto, la educación no es algo que le pasa a uno hasta los 23 años y que luego tiene que ir estirando hasta que fallece, sino que necesitamos permanentemente la formación y la educación en una sociedad competitiva. Pues muchas gracias, ministro. Voy a pasarle la palabra a don Ernesto Mata para que cierre este acto en nombre de los patrocinadores, la Fundación Abertis y Fundación Abertis. Muy bien, pues muchísimas gracias, ministro, y sobre todo por la comparecencia y estar aquí en en el Foro de Nueva Economía, Nueva Sociedad. Unas reflexiones extremadamente importantes y sugerentes, y yo decía que la intervención es francamente brillante, y también en cuanto a las constataciones de la pregunta. Queda un poquitín de preocupación cuando se habla de recortar un poquitín el presupuesto en educación, siendo la educación la mejor política social. Si bien es verdad que se contrapone a esto, pues el incremento de becas y ese recorte afecta a partidas importantes, pero que se haya incrementado del año 2004 un 44% y que se recorta ahora, preocupa en cierto modo, ¿no? El propósito del Ministerio, ambicioso, y que de luego cuyo resultado no puede ser más importante de los tres impulsos, tanto impulso a la lengua extranjera, impulso a la formación profesional e impulso del instrumento para mitigar el abandono escolar, evidentemente, si eso se logra, se ha dado un paso francamente importante y ambicioso. Ojalá sea así. Yo me quedaría con dos frases, una que es muy conocida, para concluir que invertir en educación es invertir en el futuro, por otra muy importante que se ha dicho y que de verdad para mí es un poquitín novedosa, es que todo ello no será posible sin los docentes. Esa frase, sinceramente, y esa aseveración me parece muy importante y ojalá sea así. Nada más que eso. Muchísimas gracias, ministro, y enhorabuena.